Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 66. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde trabajamos para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez. Darío desde Marbella y yo, Daniel, desde Madrid. Somos psicólogos, especialistas en terapias contextuales y en mindfulness. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo va el día? ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien. Aquí hoy con problemas técnicos para enseñar la cara, pero bueno, Bueno, ya me la veréis otro día. Hoy vamos a hablar sobre la asertividad trabajada con mindfulness, pero antes recordad que hemos desarrollado un curso, está a punto de salir y que podéis encontrar más información sobre esto y sobre más material que vamos publicando también gratuito en estoesmindfulness.com. claro, es un curso de iniciación de 8 semanas en las que tenéis un montón de horas de vídeo con explicaciones, tenéis pues, manual con también unas cuantas páginas, ejercicios para todos los días, reflexiones sobre los ejercicios que se hacen, meditaciones. La verdad es que es muy, muy completo. Bueno, entonces, primero de todo, hoy hemos aprendido, yo por lo menos, la palabra aserción. La aserción, sí, suena técnica secreta, ¿no? De algún Sí. tipo de arte marcial extraña. Wing Bueno, Chun. la aserción será el acto de transmitir una información de forma asertiva, ¿no? Entonces una Vale. aserción en sí será la manera en la que podemos defender nuestros derechos, sentimientos, preocupaciones de una manera socialmente aceptable. Esto quiere decir que, bueno, que no hace daño, que respeta a los demás. Entonces hablamos aquí de rechazos y peticiones, ¿no? De esto de lo... Todo el mundo necesitamos cosas del contexto, necesitamos cosas de la gente. Entonces aprender a hacerlo de manera respetuosa pues será fundamental para desenvolvernos en nuestro día a día. En principio todos podemos adquirir estas habilidades. Se aprenden desde que somos pequeñitos y nos están enseñando modales, ¿verdad? Sí, porque esto se hace también, se aprende por aprendizaje vicario, ¿no? Que se le llama en psicología, por ese aprendizaje que se da social por la imitación. O sea, yo veo algo, veo que tiene un buen reforzador, o sea, se refuerza bien, tiene unas buenas consecuencias. Ujú. Para mí, en este caso, y depende de las circunstancias, pues aprenderá una cosa uno u otro, aunque Claro. normalmente se aprende lo mismo, ¿no? Según el tipo de cultura. Nuestra cultura que nosotros estamos en España, que nuestra cultura también es occidental, pues tendrá unos matices diferentes a lo mejor a Italia, unos pequeños matices, pero a lo mejor es más diferente aún que en Turquía o en Argentina, ¿no? Incluso. Entonces, Ujú. este tipo de lo que es asertividad, normalmente sí es algo universal, entre comillas, ¿no? Que haya una diferencia dentro de las culturas, pero normalmente el saber decir las cosas, saber actuar de manera en la que no haya ataques al hablar, Ujú. no siempre digas que sí, que sepas decir que no, y que hagas esas cosas de esa manera asertiva, pues sí que es algo que podemos hacer Ujú. cualquiera en cualquier cultura, y entonces al ser universal sí se puede trabajar en cualquier sitio del planeta, ¿no? Claro, al final todos aprendemos, nos guste o no, también aprendemos la manera de no hacerlo correctamente, ahora entraremos en eso. Lo que Claro. es importante es que entendáis que en la mayoría de los casos sabemos a nivel racional actuar de forma asertiva. Ahora bien, puede que no nos salga. Es cierto que hay contextos, hay personas que por desgracia no han tenido modelos de referencia de calidad que le ayuden a entender estas conductas asertivas. Es un problema. Es Sí, un sí. problema, claro, cuando realmente no tenemos acceso a esas conductas, a cómo hacer las cosas.
Con las habilidades sociales o con el entrenamiento en habilidades sociales, yo siempre he tenido algunas discrepancias porque no deja claro normalmente... ¿El qué? Los dos lo hemos tenido a nivel de sí, terapia, sí. Claro, porque a veces se da por entendido que la persona no tiene esas habilidades y a veces nos enfrentamos más a problemas emocionales que de las habilidades en sí mismas. Aunque la habilidad de gestionar la emoción ya estaríamos metiéndola dentro de otro saco, ¿vale? Entonces, bueno, si todo el mundo sabe a priori trabajar o hablar de forma asertiva, es decir, sin atacar, sin hacer generalidades, sin faltar el respeto a los demás, sin elevar el tono de una manera agresiva, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos siempre? Ahí están nuestras emociones, ¿verdad? Ahí están nuestras emociones dirigiendo nuestros actos. Cuando una emoción está convenciéndonos de alguna manera, sobre todo los pensamientos que vamos generando en torno a esa emoción, nos van convenciendo de actuar de una manera diferente, ¿no? Como si gritar en ese momento fuese la mejor opción, cuando probablemente no lo sea. Y eso nos pasa a todos los seres humanos del planeta. O sea, no es algo que puedas quitarte una vez y ya está, ¿no? Muchas veces lo hablamos esto porque a veces los seres humanos tratamos a nuestra mente como algo físico, en el sentido de que lo tratamos como si pudiéramos hacer cosas externas y que funcionara igual que las cosas internas. Es decir, podemos alcanzar un aprobado en una carrera y tener el título y ya está. No es tal que así, ¿no? En este sentido, ninguna habilidad del ser humano la tiene uno y ya para siempre, sino que se practica, se mantiene, se es consciente de ello y se trabaja, se es consciente de que no se está teniendo esa asertividad y se trabaja también, se ve en comportamientos ajenos cómo están y cómo eso te empuja, ese grito o esas malas palabras de otra persona, te empujan para que no le respondas asertivamente y al final sí lo hace. O sea que es un entrenamiento, ¿no?Igual que trabajamos mindfulness con este tipo de habilidades. Y vamos a ver luego para qué nos ayuda mucho mindfulness dentro de la asertividad. Así que es normal que tengamos este tipo de cosas. Validamos siempre que es normal que tengas una falta de asertividad en algunos casos. Y que es normal que también, incluso en tu círculo personal de ahora mismo y el de tu historia de vida, no hayas tenido un ejemplo en lo que, bueno, centrarte para aprender eso de forma vicaria, ¿no? Como hemos dicho antes. Claro, pero eso no quiere decir que no podamos desarrollar esa habilidad y las maneras como hacerla bien, ¿no? Para ello, tú que has dicho que es súper importante la gestión emocional ahí, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Claro. Entonces es importante que entendáis que a corto plazo todos y todas al final buscamos las mejores soluciones y esas mejores soluciones no tienen por qué serlo a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos experimentando una situación amenazante, es posible que emitamos 3 tipos de conducta. Ya la hemos comentado por este podcast en más de una ocasión. Podemos huir, luchar o paralizarnos. Estas son las respuestas más adaptativas a corto plazo en esas situaciones amenazantes. Y si las ponéis un poco en terreno de juego, es probablemente lo contrario a una conducta asertiva. Entonces, si aprendéis a no actuar de forma asertiva, es porque en vuestra historia de aprendizaje, como decía Dani, no hacerlo era lo que más sentido tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora gritas cuando sientes que te están amenazando, sientes que están atacando contra algún tipo de emoción o contra algún tipo de derecho, pues es normal que lo hagas porque en tu historia es lo que más sentido ha tenido. Sobre todo si lo has visto en tu padre, en tu madre, en amigos, en pareja, en lo que sea. ¿Vale? Entonces vamos nutriéndonos, vamos aprendiendo y desarrollando esas conductas que se van retroalimentando por el mismo contexto que nos dará esas repercusiones, esos beneficios o esos castigos de esas cosas que vamos haciendo, ¿vale? Entonces tenemos que ir otra vez a ese punto de inercia.
estamos acostumbrados a actuar de una manera determinada en distintos contextos. Eso no quiere decir que sean funcionales. Si respuestas adaptativas, no funcionales en sí mismas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a tener que ir a contracorriente en muchas ocasiones. Porque tal vez tengas que decides, no, pues yo quiero empezar a actuar de manera asertiva, quiero generar aserciones con mi pareja. Ahora analizamos tu relación de pareja y te das cuenta de que por inercia tendéis a alzar la voz, a tener lenguaje agresivo, a usar generalidades, a poner etiquetas, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, estás preocupado o preocupada por el orden, quieres decirle de forma asertiva que recoja aquello que ha puesto, pero te sale decírselo mal, decirle que es un o una desordenada o un desordenado, que tiene mucho caos en su vida, que no sabe dónde tiene la cabeza, ¿vale? Y todo esto. Y así se puede agrandar. Sí. Exacto, esto no es nada asertivo, pero tal vez en vuestra relación es este estilo comunicativo el que tú has ido aprendiendo, y no solo en esta relación, sino también en tus anteriores relaciones. Y esa es tu inercia, y tendremos que luchar contra esa inercia, lo cual no es fácil, por supuesto. No es fácil ser consciente de lo que uno normalmente hace y a partir de ahí, de la conciencia, ya hacer el cambio. Y para hacer el cambio también tienes que desarrollar otras alternativas, otras posibilidades. Si no las tienes tampoco, a veces si no las has pensado, es muy complicado tenerlas a mano, ¿no? De hecho, en terapia muchas de las cosas que hacemos es sacar entre las dos partes qué es lo que se puede hacer de alternativa y es quien te lo dice normalmente. Pues el cliente, el paciente, es quien te dice qué podría hacer, porque todo el mundo lo sabemos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que para hacer esto, para hacer esa alternativa de acción a la que normalmente hacemos y queremos cambiar y queremos que sea más asertiva, lo que podemos hacer es crear un espacio, crear un tiempo diferente, un hueco, en el que ahí pueda, en ese paréntesis, crear la alternativa, crear la acción alternativa. Y esto, pues, lo puedes hacer, pues, teniendo, por ejemplo, pues, la práctica y el entrenamiento de la meditación en 1 minuto, o siendo incluso consciente de esas sensaciones y esa emoción o ese grupo de emociones que están ahí durante esa situación y surfearlas, ¿no? Como hemos hablado y como hemos dado las herramientas para hacerlo, es ser dentro de la acción y no dejarte llevar por esa emoción, por esa sensación, por ese grupo de palabras, por esa situación tan bien conocido que tú intuyes cómo va a terminar y al final lo provocas tú que termine de esa manera que no es asertiva. Así que se puede hacer eso dentro de la parte de mindfulness. También ensayar mentalmente aquellas opciones que puedes dar como alternativa en vez de esas que no es tan asertiva. Puede parecer una tontería, pero los seres humanos lo hacemos continuamente, sobre todo cuando estamos en una discusión interna sobre algo, sobre alguien. Estamos creando hipótesis de diferentes formas en las que vamos a hablar, cosas que vamos a decir, situaciones que se van a dar. Entonces, en vez de dejar que la mente sea la que vaya dirigiéndola, podemos hacer nosotros la cosa de dirigirla hacia donde nosotros queremos, con esas alternativas más positivas para nosotras, más adaptativas y más útiles. Exacto. Entonces, bueno, ahora daremos unas pautas, unas habilidades que son fundamentales en una conducta asertiva, pero antes id a vuestra historia. Id a lo que suponéis que es tratar de manera respetuosa, ¿vale? Recordad, respetando al de enfrente, pero también a vosotros y a vosotras mismas. Quiero decir que es importante que recordéis si en algún momento habéis sido capaz de defender vuestros derechos, de hacer una petición de una manera correcta y consiguiendo un poco lo que queréis. No siempre se puede conseguir lo mismo, porque estamos delante de personas, somos seres sociales, pero igualmente no podemos tener control absoluto sobre nuestras comunicaciones. Quiere decir esto que tal vez estás actuando de la mejor manera posible y que aún así la persona de delante no lo haga y de hecho actúe de una manera agresiva o que no acepte esa petición que le estás haciendo, ¿vale? Tiene derecho a no aceptarla. Lo que tendríamos que debatir o no es si tiene derecho a tratarte mal, ¿no? En ese sentido, porque parece, ¿no?, que a veces entramos en ese... Hay una película
que hemos mencionado alguna vez, que es la del hoyo, que está en Netflix. ¿Sabes, Dani, Sí, a la que me sí, refiero? sí, sí. Claro, claro. Y que refleja muy bien ese círculo vicioso del maltrato que podemos tener los unos a los otros, ¿no? Como, no, yo te voy a hacer esto a ti porque a mí me lo han hecho de esta manera, ¿no? Es como que Claro. atacamos de forma preventiva, ¿no? Como, por ejemplo, como ahora mismo ayudar a X personas en el pasado se me ha castigado porque no me han ayudado, Ujú. pues prefiero ir renunciando a ese tipo de conducta. Esto se ve mucho yo lo he visto, esto es un poco friki, ¿vale? En juegos multimasivos, en los que hay divisiones de facciones, Dani sabe a lo que me refiero, ¿vale? Sí. Pero es muy frecuente un pensamiento que es el de, no, no, yo voy a, ¿no? Se matan los jugadores los unos a los otros y voy a matar a este jugador porque otros como él me han matado en el pasado, ¿no? Y a veces ni siquiera se racionaliza ese pensamiento, simplemente se actúa por impulso. Claro. O sea que Eso puede es ser... Ujú, sí, sí. Es el principio de la diferenciación por tribu, por ujú, la que nos organizamos los seres humanos en el pasado y por lo que hemos evolucionado a las polis y luego a las grandes ciudades. Así que es lo más básico del ser social, ¿no? Que es diferenciarme a mí de ti por tus facciones, me refiero por tu cara, por tu color de piel, por alguna característica que compartes con otros que son diferentes a las mías y que no quiero, ¿no? No ujú, quiero que sea así, no quiero que tú me puedas afectar de ninguna manera, entonces te rechazo. Y eso nos pasa tanto en diferencias de edad, hay diferencias por eso, por el color de la piel, por incluso partidos políticos, ujú, por tipo de forma de expresarse, si una persona pues más tímida la forma de hablar, o habla ujú. más bajito, otra que habla más arriba, más fuerte. Sí. Siempre vamos teniendo esos egos, esos juicios que vamos Ujú, aprendiendo a través de nuestra historia de vida y que luego vamos a poner encima de la mesa en cada interacción que tenemos. A ujú. menos, y nos vamos a dejar de llevar por ello, a menos que, como decimos, seamos conscientes de ello, reflexionemos sobre ello, busquemos una alternativa e incluso ensayemos qué podría pasar si me sucede eso Ujú. en el futuro. Seguro que mucha gente puede estar enlazando esto que estabas diciendo, Dani, con uno de los principios de mindfulness, que es el de no juzgar, Claro. ¿verdad? El de tratar de acercarte a la experiencia de la manera más objetiva posible. Esto es Ujú, bastante complicado, ¿no? Es una forma de desprenderse también a priori de tu historia de aprendizaje que va sesgando tu propia experiencia y requiere de un trabajo constante desde nuestra actitud mindfulness. ¿Esto qué quiere decir? Que sería interesante incluso trabajar nuestra conducta asertiva cuando nos estemos enfrentando a personas o situaciones que en general nos activen nuestros prejuicios, ¿verdad? claro. Ese es un principio que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro día a día porque bueno, tenemos una máquina de palabras, una máquina de juicio que es la mente y se dedica a eso todo el día, pero por agilizar tus recursos, ¿no? En plan, no me gusta, si me gusta, me acerco, me alejo, no me está dándole vuelta todo el rato a todo lo que hago, porque lo Ujú, hago, qué fin tiene, porque nos volveríamos personas que no queremos ser, nos quedaríamos en parálisis por análisis y lo que queremos hacer es estar más dentro de la acción, hacer más, ir a la búsqueda de la experiencia, abrirnos a ella e incluso si fuera la vez que no lo hacemos la primera, sino que es muchísimas veces hemos tenido muchas interacciones con gente parecida a la que con la que estamos hablando o con maneras parecidas o las mismas, abrirnos a la experiencia y sobre todo tener una mejor gestión de lo que hacemos ujú, nosotros. claro. Esto es un concepto que siempre me ha gustado desde que descubrí mindfulness y bueno, también las terapias contextuales, es el yo me duelo o el Ujú, dolerse. Esto quiere decir que la intencionalidad que le damos a las cosas es la que luego nos afecta de una manera u otra, aunque el hecho ujú, sea el mismo. Si alguien pasa al lado tuya por la calle y te empuja, te puede dar la vuelta y decirle perdona,
o puedes decirle tú qué haces, o puedes darte la vuelta y ir por él a agredirle, o puedes simplemente pasar de ello. Y es el mismo hecho. Es decir, o incluso eso que te lo ha hecho es un amigo que tú no lo has visto y te lo está haciendo para llamarte la atención y simplemente te da la vuelta y te da un abrazo. Es decir, que el hecho en sí, tú le puedes dar el significado si lo pasas por la parte más razonable. Y esta parte más racional la trabajamos gracias a mindfulness, a la práctica de mindfulness. Si no, tiramos más del instinto de esa de lucha, huida, de me están atacando, tengo que atacar, o me defiendo, ¿no? O Claro. me quedo paralizado. Claro, y será interesante que seas consciente de cómo funcionas por dentro, cuál es tu conducta verbal privada, o sea, qué pensamiento estás generando, qué diálogo interno estás teniendo, qué emociones se están manifestando en esas situaciones que ves como amenazantes. O sea, cómo estás pensando en esos momentos en los cuales actúas de una manera no asertiva. Teniendo esto muy consciente, ¿vale? Vamos a trabajar con difusión de pensamientos, algo que ya hemos visto en otros episodios. Dejaremos, como siempre, enlaces en las notas del programa. ¿Vale? Recordad, en estomindfulness.com tenéis las notas al completo, que a lo mejor lo estáis escuchando en iVoox, Spotify, en donde sea, y no veis las notas al completo, ni los enlaces, ni las referencias. Por eso siempre os animamos a que vayáis a la web y tengáis más acceso a ese contenido. Entonces, trabajando todos estos eventos privados, pues iremos evolucionando poco a poco hacia esa dirección que es la que nos interesa, que en este caso es la conducta alternativa del tipo asertiva, es decir, generar más aserciones. Y ahora viene lo importante, porque, bueno, pues es interesante que te cuestiones si quieres o no quieres actuar de forma más asertiva. Pero lo que es más interesante es que le veas un fin en dirección a tus valores. El para qué, ¿no? El para qué vamos a hacer. O sea, porque cambiar la manera en la que actuamos no es fácil. Y tragarnos de alguna manera estas palabras cuando lo que queremos es discutir o insultar a alguien, o sea, es complicado. Entonces, ¿significa, por ejemplo, actuar de forma asertiva, mejorar tus relaciones interpersonales con tus amistades en concreto, o es con tu pareja, o es con tu familia, es en el trabajo? ¿Es porque quieres, en definitiva, ser mejor persona o desarrollarte? Ese para qué será fundamental, ¿no? Claro. Y no confundir ese para qué con el fin en sí, sino es un proceso, es un camino en realidad que no termina de realizarse nunca, ¿no? Hay un fin que he dicho, ya he sido lo mejor asertivo que puedo ser. No existe esa aclaración. Aparte, a veces es confundible que este tipo de valor, de que la gente, por ejemplo, diga, pues mira, un valor para mí importante es que todo el mundo esté bien conmigo o llevarme bien con todo el mundo. Puede ser que sea un doble filo en el que tú estés haciendo cosas para el bien de otros, dejándote a ti a un lado. Exacto. Y hay que tener cuidado con ese tipo de valores, que es lo que trabajamos luego en consulta, a ver cómo trabajarlo asertivamente, correctamente, para que no seas tú el que se queda atrás y sea el que al final tenga que compensar, pues el no decir cosas que en realidad piensas, el vivir cosas que en realidad no quieres vivir, en sentir emociones y no convertirlas en palabras y expresarlas asertivamente a la otra persona por el miedo al rechazo. Claro, porque no queremos olvidarnos de la otra parte, ¿no? Que a veces parece que la asertividad es solo para las personas que ya están, aunque defendiendo sus emociones, haciéndolo de una manera agresiva. Y no, pues tenemos también que tener en cuenta que, por ejemplo, puede que no estés diciendo que no o no estés diciendo que sí, simplemente por el miedo al rechazo o cualquier tipo de emoción que te hace al final no sentirte a gusto, no tener la vida que en definitiva quieres, claro, ¿no? Eso de ir a planes que no te apetecen o aceptar condiciones que no ves justas, ¿no? Ese tipo de atentados contra uno mismo que al final van minando la autoestima, van minando en general también las relaciones con los demás, porque si tú no te sientes tú o cómodo con alguien, esa relación también se está deteriorando, se vuelve, bueno, algo complicada. No quiero decir tóxico porque es una palabra que está ya muy manida, sí, pero que entendáis que defendernos es también una ayuda al tipo de trato que tenemos con los demás. Muchas veces con muchos clientes y clientas vemos que, oye, precisamente poner límites con esta persona puede hacer que tú te sientas mejor en esa relación y puedas mantenerla durante más tiempo, porque
Claro. La otra alternativa es que algún día o desaparezcas de esa relación o explotes. Y eso no te va a ayudar tampoco. Mejor tener Ujú, cierto control que estar aguantándotelo todo, ¿vale? O sea que los sí. dos puntos. Ujú. Además a veces es un tipo de persona el que dice, pues yo no me cuesta decir que no, me cuesta llevar a la contra de la gente, me cuesta no decir, o sea, decir todas las cosas claramente, ser transparente. Y al final va en contra de tu persona, ¿no? Porque te vas rodeando de experiencias que no te reconfortan, que no te identifican y hay mucha charla mental, hay mucha conversación con la mente por ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque uno no se siente tranquilo ni en calma, ni en conexión con sus valores cuando tiene que estar dejándose a un lado por el bien de otro muchas veces. Si lo haces Ujú, por, bueno, pues ahora mismo yo voy a comer menos para que otro coma algo o algo más, pues estupendo, te estás dejando un poco de lado, lo asumes. Lo aceptas ese tipo de condiciones, tampoco te hace un gran cambio en perjudicial para ti en la vida y además puedes ayudar a otros. Lo que pasa es que confundimos ese tipo de formas y cada uno tiene que trabajárselo a su manera, en vez de decir, bueno, pues que a lo mejor yo tengo que mirar por mí y la otra persona cuando yo la puedo ayudar o puedo hacer que su experiencia conmigo sea más positiva, más agradable, si yo soy la persona que quiero ser, ujú. que es muy importante en el desarrollo y es una de las cosas por las que también estamos trabajando con Mindfulness, para que Ujú. uno sea más transparente con uno mismo, vea más verdad a través de sus pensamientos, de todo lo que sucede en su vida y pueda ir eligiendo mejor. Ujú. Bueno, y para concretar, vamos a hablar de 5 puntos claves a la hora de trabajar, de actuar de forma asertiva y cómo podemos mediarlas mediante mindfulness, ¿vale? Vamos a empezar Ujú, por lo primero, que es tener en cuenta el contexto, ¿no? Para ser asertivos será muy importante que entendamos las diferencias del momento actual, ¿no? Que tengamos conciencia sobre, oye, ¿en qué condiciones voy a decir esto? ¿Estoy diciéndolo tal vez en un momento en el que no encaja? ¿No estoy buscando el espacio adecuado para transmitir una inseguridad a una persona? ¿Estoy actuando con impaciencia? Analizar un poco todo tiene mucho que ver con, como ya hemos dicho, con la actitud mindfulness, que es esa ujú. forma de llevar nuestro día a día siendo conscientes de cómo nos sentimos, de qué pensamos y de cómo actuamos más allá de lo que sentimos en nuestra cabeza. Claro, y con esa actitud mindfulness también te da la posibilidad de ser más empático con la situación, no solamente tuya, sino ya con la del otro, ¿no? En el que tú puedes intuir, que no saber, porque muchas veces uno no sabe qué va a reaccionar el otro, evidentemente, puedes intuir qué puede decir, cómo le va a sentar, si es el momento correcto, si es la situación, de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Desde, bueno, yo me ha dicho de que yo sea sincero, yo lo soy, ya, pero viene de estar haciendo una cosa o va a hacer una cosa en la que ahora mismo no es el momento para hablar ciertos temas o no es el momento para que se dé esta situación. Así que uno tiene que ver, y de ahí la asertividad, cómo en el contexto puede decir o no decir ciertas cosas. Ujú, Además de eso, bueno, saber que todo lo que pensamos y todo lo que sentimos son cosas válidas. O sea, damos nosotros siempre la validación, sobre todo la validación emocional. No pasa nada por estar pensando, no pasa nada por estar sintiendo eso que estás sintiendo y pensando, porque una de las cosas que siempre decimos es que tú no tienes que identificarte con esos pensamientos y además si estás sintiendo algo no pasa nada por sentirlo. ujú, Todos los seres humanos sentimos, todos los seres humanos también podemos estar equivocados por pensar algo o estar sintiendo algo de una manera muy fuerte en un momento dado y estar sintiéndolo mal por estar sintiéndolo incluso y no pasa nada, ¿no? En esa cosa no tenemos que hacerlo todo perfecto ni tenemos que tener esos pensamientos perfectos que nos lleven a una situación perfecta con perfectas emociones y sentimientos. Eso es lo más básico, darnos cuenta de que somos humanos, que hacemos cosas de humanos y que lo volveremos a hacer. E ujú. incluso
Incluso cuando uno dice al otro, mira, no volveré a hacer esto en la vida. Le dice, pues mira, yo no volveré a hacer esto en la vida, eso es lo que yo pretendo. Ya está, porque uno incluso no puede saber si según el contexto y las circunstancias podré hacer o caerá en el fallo otra vez y no tiene por qué juzgarse y autocastigarse por eso. Vale, ese sería también el segundo punto, ¿vale? Darnos cuenta de que nuestros pensamientos y sentimientos son válidos, que podemos llegar a estar equivocados, pero en un diálogo se irán reconstruyendo esas nuevas ideas. Claro. El tercero es algo bastante importante, ¿no? Y que tú sabrás por tu formación, que es el de traducir emociones a palabras, algo muy complicado en muchas ocasiones, porque o bien directamente no sabes cómo te sientes porque tú no estás reconociendo esa emoción como tristeza, porque la tristeza para ti a lo mejor tendría que estar compuesta de otros factores, o porque la situación que estás viviendo no está alineada con la tristeza. Entonces esto también lo unimos al punto 1 y al punto 2, porque si estás sintiendo lo que tú reconoces como tristeza, aunque en ese momento parece que no tendrías que sentir tristeza por lo que tú supones, ¿vale? Pero probablemente tenga sentido esa emoción. O sea que valídala y tradúcela a palabras. La tristeza es tristeza, pero a lo mejor para ti es una sensación de ahogo en el pecho, con ganas de llorar, con algo de presión en la cabeza o con frío. No importa si la palabra tristeza en ese momento no te sale. Sí, e incluso no tienes por qué decir, oh, estoy triste, así, porque no localices qué emoción es, sino, oye, no me estoy sintiendo bien por esto, o no me ha caído bien esto, o cosas así. No tienes por qué ni siquiera saber qué es exactamente, sino traducirlo, como tú bien has dicho, de la mejor manera posible, con total honestidad. Incluso, mira, yo no sé lo que me pasa, oye, yo no te he entendido bien, quizá me estoy confundido, ¿me lo puedes explicar de otra manera? O mira, es que no sé lo que quieres decir, ahora no puedo tampoco, luego me cuentas, o cosas en las que si tampoco te encuentras en ese momento para poder traducirte a ti mismo, porque la otra persona no te está entendiendo, o ni tú siquiera te estás entendiendo, hacer un espacio, un tiempo en el que también te puedas regular, ¿no? Para poder afrontar eso de una mejor manera. Y eso enlaza al siguiente punto, ¿no? De ser consciente de esas emociones durante esa situación en la que tú puedes tomar decisiones dentro de ella, o si la emoción en la que estás tomando decisión por ti, abrir ese espacio, ¿no? Que estaba comentando. Muchas veces queremos seguir dentro de una situación, sabemos que va a acabar mal y seguimos en ella porque es la emoción la que está tirando de nosotros como si fuera cogido de un hilo transparente y nos está llevando a un sitio al que no queremos, ¿no? Y es la mente la que está dirigiendo y orquestando todas las palabras incluso que puedes estar diciendo. Y en la que en una situación en frío a lo mejor ni te sientes identificado, ni te sientes orgulloso, ni quisiera haberla pronunciado o dicho. Entonces, muchas veces transitar esa emoción a través de la respiración, como ya hemos dicho, o darle un espacio y un tiempo para tratar ese tema en un ratito, cuando te pueda salir un poco de esa emoción, es una muy buena opción y mejor opción, ¿no? Siempre desde la conciencia. Exacto. Y bueno, y el último punto sería el de conectar con la persona de delante, con sus emociones, pensamientos. Hablamos de empatizar en este momento. Claro, lo que hemos dicho antes de la empatía. Exacto. Hablamos de mirar a los ojos, de intentar dejar a un lado nuestras emociones, entre comillas. No podemos dejarlas a un lado que como tal, las podemos acomodar mientras también miramos lo que tenemos delante, porque puede que se nos esté olvidando la cara de tristeza o de miedo que tiene la persona de delante cuando le estamos gritando a lo mejor. Simplemente porque estamos muy dentro de nuestra emoción. Entonces, intentar salir para conectar con esa persona por lo que le preocupa, por sus intereses, también será una clave fundamental para desarrollar nuestras conductas asertivas. ¿Vale? Y estos serían los 5 puntos que podemos tener en cuenta. Y bueno, hemos hablado de mindfulness en pareja. ¿Lo hemos hecho, Dani? Sí, ¿no? Sí. Creo que sí que me suena a mí, ¿verdad? Joder, ya es que tantos episodios, estas cosas... Sí, a mí me parece que sí, pero bueno, después de 100 y pico episodios,
es normal que alguno nos baile. Entonces, es muy, muy importante esta toma de perspectiva, ¿no? Oye, sí, yo estoy aquí, estoy sintiendo todo esto, vamos a ver cómo se está sintiendo la otra persona. No solo para tratarla bien, sino también, para comunicar nuestra información de una manera correcta. Porque a lo mejor estamos viendo a la persona de delante y está nerviosa, y ahora es cuando le vamos a decir una información importante y puede que no nos preste atención. Entonces vamos a intentar, tener estas cosas en cuenta, que también se une al punto primero, ¿no? A lo de tomar en cuenta el contexto en general. Incluso uno no tiene que encontrar el sitio perfecto para hacerlo, porque seguramente no lo hay, ¿no? Y hay noticias incluso que no van a ser de recibo que tenerlas por la otra persona. Entonces, que bueno, te tienes que exponer a las situaciones desagradables y aceptar que van a estar ahí, que te vas a sentir desagradable con ellos. Y bueno, que no sucede nada más allá de que esa emoción esté, que esos pensamientos, y que lo importante es que dos seres humanos se puedan entender y puedan compartir su punto de vista y abrirse el uno al otro sin negarse y sin anularse, que es lo más importante tanto para uno mismo como para el otro. Queremos que seáis personas pues mejores dentro de vuestro contexto y dentro de vuestra historia de vida, y que os desarrolléis personalmente y que tengáis más transparencia y más conciencia del día a día y de los detalles que hay en él, y de cómo puedas ir en tu camino hacia tus valores, pues haciéndolo un poquito mejor cada vez, si es que se puede. Exacto. Muchas gracias por estar ahí, otra semana más. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por darnos los likes y suscribiros en iVoox, en iTunes, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis más información, manuales, etcétera, pasar por la web de somemindfulness.com. Y nada, que ya mismito podemos traer un curso de iniciación de 8 semanas online que estamos por sacar, y que siempre os esperamos por las redes sociales, en tanto en Instagram como en Facebook sobre todo. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, gracias por hacer esto posible, gracias Darío. Gracias Dani. Y nada, nos escuchamos. ¿Sí? Nos escuchamos, nos vemos cada miércoles por la noche con nuestras sesiones ahora hasta fin de cuarentena, con las meditaciones a través de Instagram directos. Nos escuchamos como siempre cada miércoles a las 7:30. Hasta luego. Hasta luego.